Bienvenidos a Resurrección y Vida. Este es un canal donde hablamos de las cosas de Dios. Hoy vamos a hablar del último papa de la Iglesia romana. Hay muchos videos donde afirman que Francisco es el último papa. Yo digo de manera enfática, de manera segura, que Francisco no es el último papa. Él no será el último papa. ¿En qué me baso para eso? Bueno, me fundamento en lo siguiente. Hay una profecía muy conocida, la profecía de Malaquías. Malaquías escribió 112 lemas sobre 112 papas. Sobre 112 papas. Ahora, hay que tomar en cuenta dos detalles que definen muchas cosas. Uno de los detalles es que Malaquías no enumeró los lemas. Eran 112 lemas y se refieren a 112 papas, ¿verdad? Pero él no los enumeró. Él no los enumeró. Entonces, ese es un detalle muy importante que hay que tomar en cuenta. Y hay otro detalle también sumamente importante del cual les diré más adelante. Ahora, él al último papa lo llamó Pedro el Romano. Pedro el Romano o Pedro Romano. Y hay mucha gente que trata de forzar los nombres para decir que Francisco es Pedro el Romano, pero eso es sumamente difícil, tienen que hacer muchos malabarismos, ¿verdad? Porque resulta que Benedicto XVI es el número 111. ¿verdad? Entonces ellos razonan, bueno, si Benedicto XVI, que todavía está vivo, ¿verdad? Es el 111, entonces razonan que Francisco es el 112. ¿verdad? Pero están equivocados. Están equivocados. Ya les diré por qué están equivocados. Ahora, como Pedro el Romano va a ser el último papa de la Iglesia Católica, es bueno recordar ciertas cosas de Pedro, ¿verdad? En primer lugar, ¿cómo se llamaba Pedro? A sí mismo. Bueno, en la primera epístola de Pedro, Pedro se llama a sí mismo apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo. Es el nombre que él mismo se da, ¿verdad? Porque él era uno de los 12 apóstoles. Y en la segunda de Pedro, él se llama a sí mismo apóstol y siervo de Jesucristo. En una versión católica que tengo, ¿verdad? Él se llama a sí mismo, es apóstol y esclavo de Jesucristo. En esta versión del Nuevo Testamento, que dice traducción de los textos originales, Felipe de Fuenterrabía, profesor de la Sagrada Escritura del Colegio de Teología de Pamplona. Entonces, en esa versión católica, él se llama a sí mismo es apóstol y esclavo. En otras se llama a sí mismo es apóstol y siervo. Entonces, así es como él se define. Otro detalle importante es cuando se celebró el primer concilio cristiano. El primer concilio cristiano fue el concilio de Jerusalén, porque resulta que muchos judíos que se habían convertido a Cristo estaban enseñando que para salvarse uno tenía que creer en Jesucristo, las personas tenían que creer en Jesucristo y guardar la ley, que se tenían que circuncidar. Entonces eso era una amenaza muy grande sobre el cristianismo, porque eso, al afirmar ellos que para salvarse había que creer en Jesucristo, entonces estaban diciendo creer en Jesucristo y guardar la ley, estaban diciendo que la obra de Jesucristo en la cruz era incompleta, que además de su obra en la cruz se necesitaba algo más, que era circuncidarse. Entonces se reunieron, hubo el primer concilio que se celebró en Jerusalén y allí asistió Pedro, asistió Pablo, asistió Bernabé, asistieron todos los 12 apóstoles y los ancianos de la ley, los ancianos de la iglesia, los ancianos de la iglesia. Entonces, ahí en ese primer concilio, Pedro no dirigió ese concilio. Eso está en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Lo puedes leer y ahí se dará cuenta que Pedro habló de primero, pero él no dirigió
Él no dirigió ese concilio, él no era la autoridad máxima de ese concilio. La autoridad máxima de ese concilio eran los 12 apóstoles y los ancianos de la iglesia. ¿Ya? Ahí intervino Felipe, cerró Felipe ese concilio. Y la resolución que tomaron era que no era necesario guardar la ley para la salvación, y eso lo firmaron los 12 apóstoles y los ancianos. Ellos fueron los que tomaron la decisión. Cuando Felipe se dirigió al concilio, él se dirigió a Pedro. ¿Y cómo lo llamó? Lo llamó Simón. ¿Verdad? Lo llamó Simón. Eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Cómo lo llamó nuestro Señor Jesucristo a Pedro? Bueno, Jesús les preguntó a sus discípulos que quiénes decían ellos, los discípulos, ¿verdad?, que era él. Y Pedro contestó de inmediato diciendo: tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesucristo le dijo: eso no te lo reveló carne ni sangre, sino esa revelación viene del mismo Dios, Y se dirigió a Pedro, recordemos, diciéndole: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ya? Inmediatamente, le dijo, eso se lo dijo inmediatamente, ¿verdad? El Señor Jesucristo hablaba en arameo. Entonces es indudable, como él habla en arameo, que utilizara la palabra aramea kefa para piedra, que la utilizará 2 veces, ¿verdad? Tú eres Pedro, que es kefa, ¿verdad? Y sobre esta piedra, o sea, sobre la declaración que Pedro acababa de decir, de que él, Jesucristo, era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca, sobre esa piedra, era que Jesucristo iba a edificar su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Ahora, hagamos otra observación. Bueno, es importante decir, ¿qué opinaba Pedro sobre el fundamento de la iglesia? Bueno, en la primera epístola de Pedro, él mismo dice que el fundamento de la iglesia es Jesucristo, la llama piedra viva, piedra preciosa, que desecharon los edificadores. Y que nosotros somos piedras vivas, efectivamente. Cada cristiano es una piedra viva en el templo de nuestro Dios. Entonces Pedro mismo afirma que Jesucristo es la piedra fundamental, la piedra angular de la iglesia. Y el apóstol Pablo es muy más claro aún. El apóstol Pablo dice que nadie, eso está en la primera de Corintios, que nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo mismo. Entonces, hagamos un pequeño ejercicio intelectual. Si nosotros sacamos a Jesucristo, ¿qué ocurre? Se derrumba el cristianismo. El cristianismo deja de ser. Porque ese es el fundamento. Todo el edificio se derrumba. ¿Ya? Si sacamos a Pedro es sumamente valioso, ¿verdad? ¿Ya? Y está en los cielos, ¿verdad? Y una de las puertas del cielo, de la Jerusalén celestial, tiene el nombre de Pedro. Si sacamos a Pedro, el cristianismo no se derrumba, ¿verdad? Sufrió una fuerte pérdida, pero no se derrumba. En cambio, si sacamos a Cristo, todo el edificio se derrumba. Entonces, el fundamento es Cristo. Bueno, aclarado esto, volvamos a Malaquías. Entonces, Malaquías escribió 112 lemas sobre 112 papas. Y el último lo llamó Pedro el Romano. Entonces, yo les afirmo categóricamente que Francisco, el actual papa, no es el último papa. Porque hay un detalle. Les dije que había un detalle importante, y es que Malaquías no enumeró los papas. ¿Por qué no los enumeró? Bueno, cuando él llegó al papa 111, que es Benedicto XVI, que todavía está vivo, ¿verdad? Gracias a Dios. Ahí él dejó en el original un espacio en blanco donde caben varios lemas. Ese espacio en blanco hay que tomarlo en cuenta.
claro, uno puede especular sobre ese espacio en blanco, pero son especulaciones, ¿verdad? Son especulaciones. Pero ese espacio en blanco, después de ese espacio en blanco, fue que escribió Pedro el Romano, ¿ya? Después de eso fue que escribió el lema referido a Pedro el Romano, que lo voy a leer, ¿verdad? Lo voy a leer así, ¿verdad? Y dice, en la persecución extrema, en persecución extrema, en la iglesia romana reinará Pedro el Romano, quien cuidará su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida. El juez terrible juzgará a su pueblo. Entonces, después del espacio en blanco, fue que él escribió el lema sobre Pedro el Romano. Entonces, ese espacio en blanco, ¿por qué lo dejó en blanco? Bueno, no lo sabemos porque no lo dijo, sencillamente dejó el espacio en blanco. Entonces, ese espacio en blanco ya empezó a ser llenado por Francisco. Él es el primer papa que llena ese espacio en blanco. No se sabe cuántos más habrán. ¿Cuántos más habrán? ¿Verdad? Ahora, ¿qué podemos nosotros los cristianos creer, ¿verdad? Creer sobre esto que dice Malaquías del último papa? Del último papa. Bueno, nosotros podemos creer lo que coincida con la Biblia. Porque las profecías que uno tiene que creer son las profecías bíblicas, ¿verdad? Entonces vamos a analizar a ver de lo que dijo Malaquías aquí que coincide con la Biblia. Y ahí, de acuerdo a eso, decidiremos, ¿verdad? Empieza en persecución extrema. Aquí está Malaquías hablando de los últimos tiempos, ¿verdad? Porque está hablando del último papa. Entonces, Pedro, ¿verdad? En persecución extrema. Eso coincide con la Biblia. En los últimos tiempos, en el libro de Mateo, leemos claramente que en estos tiempos finales habrá una persecución extrema, una persecución grande contra los cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el anticristo perseguirá a todo el que no lo adore, el que no lo reconozca como Dios, ¿verdad? Y no lo adore. Entonces es lógico pensar que Pedro el Romano no lo va a adorar como Dios, ¿verdad? Entonces eso coincide con la Biblia, ¿verdad? Entonces dice, en la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano. Fijémonos en lo siguiente. Un detalle que es muy importante aquí, ¿verdad? Que nos habla de que esta profecía fue escrita con honestidad, ¿verdad? Porque lo llama Pedro el Romano. Pedro el Romano, ¿verdad? No dice Pedro II. Si dijera Pedro II, entonces negativo, porque Pedro I no existió. Pedro no fue papa. Pedro se llamaba a sí mismo apóstol y siervo de Jesucristo. Y en esta versión católica, apóstol y esclavo de Jesucristo, ¿verdad? Entonces hay autenticidad, hay honestidad ahí en decir que se llama Pedro Romano. Entonces se puede creer basado en que hay honestidad. Quien cuidará su rebaño entre muchas tribulaciones. En el libro de Mateo, en el libro de Mateo y en el Apocalipsis y en otros libros leemos que en los últimos tiempos vendrá la gran tribulación. Entonces esto es creíble porque coincide con la Biblia, ¿verdad? Tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida. Eso también lo leemos en Apocalipsis 17:9 y 17:16. Entonces coincide con la Biblia, ¿verdad? Esa afirmación. Y el juez terrible juzgará a su pueblo. Eso también coincide con la Biblia, porque nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo y posteriormente todos los demás comparecerán ante el tribunal del trono blanco. Entonces, este último lema de Malaquías es creíble porque coincide, tiene 5 coincidencias con la Biblia, coincide prácticamente toda, ¿ya? Entonces, Francisco no es el último papa. El último papa será Pedro el Romano, ¿verdad? Y su llegada está muy cerca, no se sabe cuándo. No se sabe cuándo. También yo creo que quien le reveló esas profecías a Malaquías fue que no le reveló esos nombres, por eso no los escribió. Y si hubiera sido revelado, los hubiera escrito.
¿ya? Porque la hora, la llegada de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Nadie sabe el día ni la hora, pero sabemos por las señales, ¿ya?, que está cerca. El mismo Jesucristo nos dice que estemos atentos a las señales, que nosotros podemos saber cuál es la última generación. Bueno, bendiciones para todos. Si te gustó este video, compártelo. Acuérdate de suscribirte al canal, ¿ya? Es gratuito, y activa la campanita para cuando suba otro video, entonces tú seas notificado. Bendiciones para todos.